Oficial y Asuntos Económicos de la Unidad de Comercio Internacional de la Comisión Económica para América Latina, Naciones Unidas. Ha escrito y coordinado 10 libros y más de 50 capítulos de libros y artículos. Ha participado como docente, conferencista y ponente en diversas universidades, centros de investigación y foros 2006-2016. Ha sido oficial de Asuntos Económicos de la Unidad de Comercio Internacional de la Comisión Económica para América Latina, Naciones Unidas. Ha escrito y coordinado 10 libros y más de 50 capítulos de libros y artículos. Ha participado como docente, conferencista y ponente en diversas universidades, centros de investigación y foros a nivel nacional e internacional. Es para nosotros un honor recibirla y escucharla, doctora. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes. Yo le puse el título a la ponencia tal como es el título de la mesa. Agradezco la amable invitación de la diputada doctora Araceli Damián y de todos los miembros de la Comisión de Seguridad Social a participar en este foro anual que tiene la virtud de mantener como tema de análisis el estado que guarda la seguridad social. La parte cuestionable o preocupante es que a pesar de que hemos presentado análisis y propuestas en los diversos foros organizados por esta comisión desde hace muchos años y reconociendo que es el 4º año que se suscribe la Semana de la Seguridad Social, que para 2016 estaría alcanzando ya el mes de la Seguridad Social, porque ya se realizó el Foro Regional de la Seguridad Social para las Américas, se está llevando a cabo ahora hacia la Semana de la Seguridad Social y la próxima tendremos la Semana de la Seguridad Social. No se logra construir política pública aún que detenga las grandes consecuencias que para el bienestar de la población en general y de las personas envejecidas en particular conlleva el actual sistema en cuanto a seguridad económica en la vejez y acceso a la salud. Todavía no es posible establecer acuerdos ni tender puentes, y una manifestación es los que estamos aquí reunidos. Hace rato teníamos lleno el auditorio. Por el contrario, afloran los diversos intereses sobreponiéndose el económico al de la justicia social, el de la insuficiencia de recursos públicos frente a las grandes ganancias financieras, el del equilibrio macroeconómico a la necesidad de contar con mejores salarios y se avecina, si no se hace algo rápido y contundente, la agudización de la caída de los ingresos en la vejez, en la última etapa de la vida, en lo que más sobresale es el incremento de las dependencias. La sustentabilidad financiera ha sido el principal motivo que ha originado las reformas estructurales de la seguridad social. El principal error fue haber considerado que la transición demográfica era el factor determinante para hacer la reforma y no detenerse a analizar el impacto de un mercado laboral segmentado, diferenciado, en el que predominan los bajos salarios y que por razones políticas relacionados con el mantenimiento del clientelismo, así como de un sindicalismo acorde al régimen o al de transformar los recursos de las instituciones de seguridad social como parte de la legitimidad del sistema político, utilizando mal los recursos sin constituir las reservas financieras necesarias. Las reformas no contemplaron el contexto laboral, a pesar que el diagnóstico del IMSS de 1995 lo registra, así como a los niveles salariales. Diversas prestaciones dieron lugar a regímenes de privilegio frente a grandes carencias. Así, la seguridad social, en lugar de avanzar en la promoción de la igualdad, lo hizo en forma inversa, acrecentando las desigualdades. A ello se vinculó la formulación de leyes como la del Seguro Social de 1995 o la Ley del ISSSTE de 2007, que por la ambigüedad de algunos de sus artículos, para gozar de un beneficio hay que demandarlo. Literalmente, hay que ir ante los juzgados. Todos estos elementos, más las consecuencias del rumbo del modelo económico orientado más a buscar la inserción en el concierto mundial que a la consolidación del país, así como la sobredeterminación de lo financiero ante lo productivo, de lo individual por lo social, de lo privado ante lo público, ha llevado a que en estos momentos
nos encontramos nuevamente en una situación límite ante las pensiones. En otras ocasiones hemos hablado de los mitos que acompañan al actual sistema, como el señalar que la capitalización individual de administración privada es el mejor sistema, pero para alcanzar pensión es necesario aportar por más años y ahorrar más, según dice la OCDE. O cuando muestran que entre los logros está el reconocimiento de la propiedad para el trabajador de su ahorro previsional a pesar de la insuficiencia y del bajo ahorro. El derecho a elegir, aunque los trabajadores en realidad poco entiendan por qué una afore o la otra, ya que son llevados de la mano por los promotores de las afores, lo que conduce a que un buen porcentaje elija la que cobra más comisiones y ofrece menos rentabilidad. Hemos señalado que para salir de estos lineamientos que solo conducen a mayor despojo, debemos encaminarnos a la construcción de bienes comunes, públicos y situar que la seguridad social como tal, en su perspectiva de financiamiento, es más barata si se hace con la colectividad, si los costos se reparten y más si estos costos se hacen mediante la solidaridad intergeneracional. No se asusten, pero nada más la introducción, así que me voy a tratar de ir un poco más rápido en la presentación de la información. Por favor, la presentación. Parto de las siguientes consideraciones. El haber roto la solidaridad intergeneracional constituye la medida más regresiva para el fortalecimiento financiero de las pensiones y de mayor peligro que en mayor parte explica la presión fiscal que hoy presenta. La capitalización individual de administración privada traslada, como sabemos, todos los riesgos a los participantes, en este caso a los trabajadores. La correspondencia directa entre nivel salarial, aportación y rentabilidad que identifica al actual sistema y que se conoce como aportación definida, espero que vayan pasando la presentación porque no tengo aquí ninguna pantalla, por favor, se ve distorsionada por el cobro de comisiones y el riesgo financiero, y si el trabajo es precario e inestable, las posibilidades de cumplir los requisitos para obtener una pensión, así como contar con ahorro previsional que permita obtener una pensión y servicios de salud en la vejez, son poco probables debido a las bajas densidades de cotización. Voy a exponer rápidamente 4 elementos: cobertura, suficiencia de las pensiones, evolución de la rentabilidad, conclusiones y preguntas. Quise sacar el informe de 1995 del IMSS para mostrar que ya el mismo informe, como ustedes lo pueden ver, mostraba la población ocupada no asegurada, que representaba el 65%, y la asegurada el 35%, que en este caso nos lleva el siguiente pastel en amarillos, ya se refiere a 2015, y donde nos va mostrando que la población, en este caso asegurada, identificada así lo formal, es el 42%, subió del 35% al 42%, y el informal se mantiene en un 57.5%. Pero ¿qué pasa con la cobertura del IMSS? En 1994 el IMSS cubría al 40% de los mexicanos. Para 2015 cubre al 38%. Ha venido dándose una caída importante. En el caso de los que inscritos a la Seguridad Social, tenemos que 50 pertenecen a la Seguridad Social y 50 no están sin Seguridad Social. Y ahí está en esa gráfica referida los que están en el IMSS, los que están en el ISSSTE, los que están en otras instituciones de seguridad social. Por esta razón, el Coneval en 2015 señala que 71 millones de mexicanos tienen la carencia al acceso a la seguridad social y se presenta como la principal carencia de pobreza en el país. Y esto lo explica la dinámica que ha tenido, cada vez que hago así, por favor, pasarlo, que ha tenido el crecimiento del empleo formal en el IMSS. Y llama mucho la atención cómo desde que se hace la reforma en 1995, inicia vigencia en 97, hasta el 2015, en 18 años se han incorporado 7.4 millones de asegurados. El 86% son permanentes, el 14% son eventuales. En promedio se han incorporado 413 asegurados por año, cuando la población económicamente activa viene creciendo más de 1.100.000, 1.200.000. Es decir, vamos teniendo un déficit de empleo año con año.
Por esta razón, una de las principales preocupaciones que tenemos en este momento es el incremento de la informalidad. Cuando nosotros vemos al clásico sector informal, donde están los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores en vía pública, las trabajadoras domésticas, los trabajadores del sector agrícola que hacen actividades también de sobrevivencia, vemos que el incremento ha sido paulatino. Estamos en 14 millones en números cerrados de trabajadores informales. Pero lo que más ha crecido es el empleo informal, el empleo en aquellas actividades formales, empresas, gobierno, instituciones, que por sus formas de contratación por honorarios, vía outsourcing, trabajo en tu casa, trabajo por tiempo determinado, ha crecido de manera muy importante. Y de esta manera se puede identificar cerca de 9 millones de trabajadores en el sector formal que por estas nuevas formas de contratación no tienen acceso a la seguridad social. Hace rato hacía yo un quizás mal chiste diciendo que 7 millones de estudiantes se incorporan al IMSS, porque ya les habíamos dicho que hay 8 millones de trabajadores que si se incorporaran habría un crecimiento muy importante de la seguridad social. Como esto significa incorporar, cobrar a los empleadores, pues una manera de demostrar que es rápido es incorporando a los estudiantes, aunque estos no puedan cotizar. En términos de asalariados con seguridad social también vemos una caída. En 1994 el 63% de los asalariados tenían seguridad social. En 2015 un error, es el 57% que tienen seguridad social. ¿Cuáles son los efectos del pasado, de lo que ha venido sucediendo en el país? Que 28% de las personas de mayores de 65 años son los que en este momento cuentan con una pensión de retiro o de vejez, resultado de su participación en el mercado laboral. 23% de estas pensiones se derivan del IMSS, 4% del ISSSTE, una participación muy pequeña del Pemex o de Infam y las demás, que es en la parte anaranjada, de otra institución, y el 71% no tiene nada, y por eso se empiezan a instrumentar estas pensiones no contributivas. Hay una inequidad creciente de género, porque de este pequeño porcentaje el 80% de las mujeres no tienen pensión, frente a un 61% de los hombres mayores de 65 años. ¿Qué tenemos en términos de resultado de las reformas? 54 millones de cuentas individuales, totalmente alejadas de los 21 millones de trabajadores en activo. Debería de haber esas 21 millones, y lo cual nos dice esta movilidad laboral, entrada y salida de la formalidad a la informalidad. 37 millones nada más están registrados, y por eso hablamos de muy baja densidad de cotización. Suponiendo que se mantienen estas condiciones para los primeros que se vayan a pensionar vía cuenta individual, solamente el 37% tendrían la oportunidad de hacerlo, porque cumplirían con esas 1.250 semanas de cotización que señala la ley de 1995. Pensiones no contributivas se están cubriendo el 42%, y otro dato también importante de por qué son bajas las pensiones, porque el 57% de los aportantes a AFORE se registran entre 1 y 3 salarios mínimos. Esta información, esta siguiente gráfica, que es de Amafore, nos está señalando los montos promedios de pensiones. En el ISSSTE hay un promedio de 12,000 pesos por pensión, en el IMSS de 4,000. En algunas instancias, como la Ciudad de México, que logró llevar a ley el apoyo alimentario para los adultos mayores, que es la más alta en términos de pensiones no contributivas, 1,009 pesos, y la que otorga a nivel federal entre las pensiones de solidaridad están 584 pesos. Si seguimos en este momento como estamos, el salario mínimo es de 73 pesos, si están aportando 3 salarios son los que ganan 6,573. La ODE también reconoce, después de que muchos de los actuarios que han trabajado en nuestro equipo señalaban ya estas tasas, e incluso algunas menores de retorno del 24%, están recibiendo una pensión en términos en este momento de 1,577 pesos, un poquito por arriba de la línea de bienestar mínimo, que es de 1,315. Si la línea de bienestar es mínimo,
de mínimo es de 1.315, imagínense lo que significa darle al conjunto de los que están en pensiones de solidaridad de 65 y más, 584 pesos, ni siquiera la mitad de la línea de bienestar mínimo. Y pasemos rápidamente a lo que nos contaron de los maravillosos rendimientos que se iban a obtener a lo largo de la capitalización individual de administración privada. Esa gráfica es una gráfica de la misma CONSAR, donde está señalando el sistema, el comportamiento del sistema, que es la línea azul, de la renta variable la verde, de la deuda gubernamental la parte roja, y con estos datos podemos también retomar algo de lo que nuestros actuarios del equipo, el actuario Alberto Valencia, ha venido realizando en cuanto a evolución de la rentabilidad del sistema a lo largo de un periodo de 40 años, y donde va marcando cómo viene cayendo esa rentabilidad real, porque acuérdense que la CONSAR siempre nos habla de rentabilidades nominales, y aquí hay que especificar la rentabilidad real que se viene registrando año con año y que tiene que ver con las modalidades que tiene el sistema. Hay otros investigadores, llama mucho la atención, un físico que nos buscó del Instituto de Física, el doctor Héctor Riveros, que también llega al análisis de los rendimientos netos de las distintas AFORES en los últimos años, y su conclusión es que nos recomiendan mejor ahorrar en CETES que ahorrar en AFORES, porque tiene una rentabilidad más alta y con mayor sostenibilidad en el futuro. Frente a estos elementos que estoy mostrando de manera rápida, porque sé que tengo poco tiempo, y con todo esto que señalaba hace rato de los aciertos del actuario Alberto Valencia, llega a la conclusión de las tasas de reemplazo, si se mantienen las condiciones, por ejemplo, para Afore 21, de 2014 a 2037, con ese aporte del 6.5%, pues la tasa de reemplazo para hombres será del 18.5% y para mujeres del 15.8%. Si aceptamos la recomendación gubernamental de que hay que aportarle hasta el 11.5% como se hace para el ISSSTE, pues la tasa de reemplazo sería del 24% y del 20% para mujeres, o sea, no hay un incremento sustancial. Y llegamos a otra parte fundamental que preocupa al país, el costo fiscal, el porcentaje del costo fiscal, y esta gráfica es nada más referido a las pensiones del IMSS, y lo que ellos habían calculado en la iniciativa de ley de 1994, que inicia en el diagnóstico y que luego va a la ley de 1995 y que inicia vigencia el 1 de julio de 1997, ya rebasaron lo que habían señalado y van caminando en esa dirección. Aquí lo que observamos en términos del gasto en pensiones, la parte rojita de la siguiente gráfica, es que cada vez va creciendo más el rubro de gasto en pensiones en relación a el componente del gasto corriente general. Bien. No, es azul. Como aquí no tengo la pantalla, no sé en qué van. Sí, ¿verdad? Bien, yendo a la parte de consideraciones finales para darle espacio a mis compañeros de la mesa. La preocupación principal de las reformas eran los subsidios cruzados, y ahora dice que el mercado laboral es un elemento exógeno. Pero ustedes vieron cómo desde el diagnóstico sí hacen alusión a el mercado informal y a las condiciones laborales. Las pensiones han sido bajas en la historia del IMSS. En 1980 la cuantía básica de la pensión representaba 35% del salario mínimo. Aquí la pregunta es, ¿por qué si ya eran bajas tuvimos que hacer un cambio de sistema, darle estos recursos al sector financiero, apoyarlos para la capitalización y fundamentalmente para incremento del ahorro financiero, y seguimos
con pensiones bajas. Y hay una gran diferencia entre el monto de pensión si observamos que el monto de ahorro que está en las AFORES está representando cerca del 15% del PIB. El diagnóstico de 1995 dice: el trabajador está recibiendo más de lo que aportó porque en el sistema actual ni siquiera cotizando al tope máximo de 10 salarios mínimos durante 40 años se logra formar un fondo suficiente para financiar la pensión mínima de un asegurado casado. Si lo tenían claro, ¿por qué hacer ese cambio tan radical de las primas medias, de la solidaridad intergeneracional hacia la capitalización individual de administración privada? Ya lo tenían contabilizado y claro. Resultados. Los pasos que se han dado con las reformas son para darle salida a los pasivos laborales, pero se ha realizado de la forma más cara. La transferencia del ahorro de los trabajadores a la administración privada para que luego estos recursos regresen a financiar al Estado en la figura de bonos gubernamentales o a los accionistas de la Bolsa Mexicana de Valores ha trasladado el costo a mediano plazo, impactando a la deuda pública. El pago en pensiones representaba el 1% del PIB en 96, para 2009 2.4 y ahorita llevamos cerca del 3.5. El gasto seguirá creciendo y seguirá estando fuera de la seguridad social más del 60% de los ocupados. Pero yo no quiero decir más lo que nosotros hemos señalado, sino que han dicho otros estudiosos de las pensiones, y me voy a referir a premios Nobel que no son figuras de izquierda o de gobiernos de centro, sino es Nicholas Barr y Peter Diamond, que ganaron el premio Nobel, y dicen textualmente: se puede diseñar un sistema de prestaciones definidas que se ajuste a la dinámica demográfica como lo está haciendo Alemania. Un error conexo es la reivindicación de que la capitalización es intrínsecamente superior porque los rendimientos del mercado bursátil superan la tasa del crecimiento salarial. Esta reivindicación es errónea por diversos motivos, en particular porque no tienen en cuenta la manera en que se financiará el cambio al sistema de capitalización. Y ese es el problema: no contemplaron el costo del cambio de la generación en transición. Y sigue diciendo: tampoco es preciso que las pensiones públicas estén plenamente capitalizadas, mientras que las obligaciones no capitalizadas no crezcan excesivamente respecto a la base de las cotizaciones. Aquí me quiero detener un poco. Tiene que ver con la construcción teórica del modelo de financiamiento de nuestras pensiones. Hicieron un cambio radical de una forma de financiarlas a partir de una participación colectiva a querer tener todo capitalizado, una capitalización completa que no está reactivando a la economía, a los empleos, a los ingresos, y de esa manera no es posible obtener buenos resultados. Se puede aplicar la capitalización de diversas formas, con o sin cuentas individuales capitalizadas. Es posible llevar a cabo la capitalización sin cuentas individuales, por ejemplo, a través de un fondo fiduciario central como en Canadá o en Suecia, o a la inversa, tener cuentas individuales sin capitalización mediante un sistema de cuentas teóricas. Es decir, hay otros sistemas, pero nuestros gobiernos se han empeñado en que solamente hay uno. El sistema de beneficios, por último, definido, no estaría en crisis si se hubiera respetado los requerimientos actuariales y se hubiera beneficiado del bono demográfico mediante la creación de empleo protegido, aspecto que ya desaprovechamos. Otro paréntesis. En la revisión actuarial que se hace en 1977 ya hay recomendaciones de incrementar las aportaciones, de revisar cómo está funcionando este financiamiento, y políticamente no se aceptó un incremento en la cotización. Tenemos que introducir en la discusión qué queremos con el sistema de pensiones: solucionar la pobreza nada más o crear mecanismos redistributivos, porque lo que hemos olvidado es esos mecanismos redistributivos y se ha dedicado a aliviar la pobreza a través de pensiones no contributivas de corte asistencial. También hay que introducir elementos éticos. No se quiso reconocer los efectos que tendría este sistema a pesar de experiencias internacionales que anunciaban la situación que estamos viviendo. Ha prevalecido más el afán de la ganancia financiera y bursátil que el fortalecimiento del mercado interno, de la seguridad social y por lo tanto del bienestar de los mexicanos.
Con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Berenice Ramírez López y a continuación